7:29 de la mañana y lo prometido es deuda. Tenemos que saludar a todas las personas que están en este momento conectadas a través de nuestro canal de YouTube en BPI TV. A Melba, que siempre nos envía un mensaje de buenos días. Joan, José, Sinri, Arelis, Nelson, Gilbert, desde, bueno, imagínense, Barquisimeto, desde el estado Aragua en Turmero, Carolina del Norte. Una persona nos coloca aquí desde Yaracuy hasta Carolina del Norte. También tenemos España, Brasil. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Bueno, infinidad de mensajes del día de hoy. Muchísimas gracias por eso. Hoy tenemos que profundizar en un caso emblemático ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se trata del caso de Chirinos Salamanca y otros contra el Estado venezolano. Se trata de 12 funcionarios de la Policía Municipal de Chacao en Caracas que entre 2016 y 2018 fueron privados de libertad y denunciaron graves violaciones de derechos humanos. El proceso ha puesto, ¿no?, digamos, sobre la mesa un debate clave. ¿Tiene o no tiene Venezuela vigencia en la Convención Americana de Derechos Humanos después de su denuncia en el año 2012 y el posterior reingreso promovido por la Asamblea Nacional en 2019? Esa es la pregunta que nos hacemos. La Corte ya se pronunció y la decisión abre un nuevo escenario. Pero para esto, para ponerlos a ustedes en contexto y que entendamos un poco más sobre este tema y la importancia de este tema, hoy nos acompaña Simón Gómez. Él es abogado especializado en Derecho Internacional y parte del equipo que representó a las víctimas en este caso. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy complacido de estar con la audiencia esta mañana. Igualmente, Simón, a ver, la Corte Interamericana fue clara al desestimar la excepción del Estado venezolano sobre su falta de competencia. ¿Qué significa en términos jurídicos, pero también políticos, que la Corte haya ratificado la vigencia de la Convención para Venezuela, pese a, como ya dije, la denuncia del Estado en el año 2012? Sí, esto es una decisión histórica que ha fortalecido al sistema interamericano de derechos humanos, a su órgano judicial, que es la Corte Interamericana, y también a la garantía de los derechos humanos en todo el continente. Pero para explicar en términos muy, digamos, sencillos a la audiencia, lo que ha implicado esencialmente es que todos los venezolanos tenemos acceso a este tribunal, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo establece también nuestra Constitución en el artículo 31, que es un derecho de los venezolanos acceder a la justicia internacional. En el año 2012, como bien decías, el presidente del momento, Hugo Chávez, había retirado al país de la jurisdicción, de la competencia de este tribunal, esta decisión que fue tomada de forma inconsulta y en contravención incluso de la propia Constitución, fue, digamos, eficaz, surtió sus efectos el año siguiente, a partir del 10 de septiembre de 2013. Desde entonces, la sociedad civil venezolana, el movimiento de derechos humanos, ha iniciado una lucha que pues ha concluido con este fallo del 21 de agosto pasado, en el que se ha logrado restituir la vigencia del tratado que Hugo Chávez había denunciado en 2012. Y todo esto básicamente se debe a que en el año 2019, sobre la base de la crisis institucional que hubo en el país, hubo esfuerzos que se deben reconocer de parte de la Asamblea Nacional, que fue elegida democráticamente en 2015, para impulsar ese reingreso de Venezuela a la jurisdicción de este tribunal y al sistema interamericano en general. Y fue así como el 1 de julio de 2019 se ratificó, es decir, se introdujo un instrumento ante la Organización de los Estados Americanos en el que se declaró la voluntad de Venezuela de volver a ser parte de este tratado internacional. Entonces, en este caso se discutía si esa nueva ratificación era válida. Ya la Corte ha decidido que lo es, y las consecuencias, pues, es clara que este caso, el caso Chirinos Salamanca, habrá de continuar en el conocimiento del tribunal sobre
el fondo del caso, sobre las graves violaciones de derechos humanos que sufrieron estas personas, pero también los demás casos de violaciones de derechos humanos que se encuentran, muchos de ellos en trámite ante la propia Corte. Hay más de 12 casos que están en trámite, avanzarán al fondo, y luego todas las violaciones de derechos humanos que hubieran ocurrido en Venezuela, pues son susceptibles de ser tramitadas ante esta instancia internacional. Simón, en el fondo del caso hablamos de 12 funcionarios que estuvieron privados de libertad y denunciaron maltratos, correcto, pero ¿cuáles fueron estas violaciones más graves que la Corte identificó y que hoy quedan registradas en esta sentencia internacional? Sí, este es un caso de 12 funcionarios de la policía del municipio Chacao, que fueron arbitrariamente detenidos en el año 2016 y que bajo permanentes irregularidades en el proceso judicial en su contra, se logró finalmente comprobar su inocencia y reposa en el expediente una boleta de excarcelación, la cual no fue cumplida por los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Entonces, esto además digamos, en clara demostración de un patrón que han sufrido muchas personas en Venezuela, que a pesar de que los jueces ordenan excarcelaciones, luego los órganos policiales no las cumplen. Y además estos funcionarios fueron sujetos lamentablemente a tortura, malos tratos, tratos crueles e inhumanos. Pero aún la Corte no se ha pronunciado sobre las violaciones a estos derechos humanos. Lo hará en lo subsiguiente, por cuanto, digamos, el proceso digamos, que en su primera etapa, que ha sido ya resuelta, versó únicamente sobre el asunto de la competencia de la Corte. La audiencia que se celebró el 4 de febrero de este año tuvo ese objeto: discutir la validez del acto de ratificación de la Convención Americana que realizó el gobierno interino de Venezuela en 2019. Y entonces ahora la Corte ha resuelto que ese acto de ratificación es válido y que Venezuela está sujeta a la Convención y a la competencia de la Corte, pues pasará ahora a examinar los alegatos de la Comisión y también de la representación de las víctimas en relación con estas violaciones. ¿Qué pasará en relación a si Venezuela continuará participando del procedimiento? Es algo sobre lo que podríamos elucubrar. Esperemos que prime la razón y el buen proceder, pero bueno, sabemos que no es característico de un gobierno como el venezolano estas actuaciones en favor de los derechos humanos, sino todo lo contrario. Lo que se podría esperar es que el Estado no continúe participando del Sí, proceso. y justamente te quería preguntar porque el Estado alegó que no se le notificó adecuadamente sobre las actuaciones de la Comisión Interamericana, pero la Corte rechazó este argumento que deja al descubierto esta estrategia de defensa del gobierno. Ya nos explicabas que crees que no va a seguir participando en esto, pero ¿qué nos demuestra todo esto por parte del Estado venezolano? Bueno, el asunto es que en este caso, como los demás que están aún en trámite ante la Corte Interamericana, los casos que fueron remitidos por la Comisión Interamericana fueron notificados tanto dependiendo del momento en el cual, digamos, se produjeron esas notificaciones. En el caso Chirino Salamanca, aún había una representación de Venezuela en la OEA, ¿no?, que estaba a cargo en ese entonces, estamos hablando del año, cuando se produjo el informe de fondo, el año 21, a cargo de la representación que tenía el señor Gustavo Tarre Briceño. Ya hoy día es una situación completamente diferente, pero para entonces se hacía la notificación en la representación de Venezuela en la OEA, pero dada la situación extraordinaria
de anormalidad institucional que existe en Venezuela, se también notificó mayores en Caracas. Es decir, en términos prácticos, se notificaba al gobierno que había sido reconocido por la Organización de los Estados Americanos y se notificó también al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, realmente el argumento que planteó el Estado ante la Corte era no solo falaz, sino falso, como lo dejó claro la Corte. No vale su argumento por cuanto está plenamente probado en las actas del expediente que Venezuela fue notificada de ese proceso. Pues fue recibida esa notificación Sí. por el digamos, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas, ¿no? Entonces, esto lo que daba cuenta simplemente que era un argumento falaz, una argucia para dilatar los procesos internacionales, algo de lo que nos tiene acostumbrados, no solo ante esta instancia, sino ante tantas otras, el gobierno de Venezuela. Ahora, finalmente, desde su experiencia en este proceso, ¿cuál es el mensaje que les queda, sobre todo a las víctimas venezolanas que esperan justicia ante el sistema americano, que como vemos tarda, pero bueno, finalmente podemos dar una respuesta a algunos de estos casos? Sí, el mensaje es un mensaje de profunda esperanza en que existe un foro abierto para todas las víctimas venezolanas, un foro que es capaz, susceptible de dar una reparación a futuro, pero sobre todo brindarles un pleno reconocimiento de su condición de víctimas, un espacio en el que pueden ser oídas por un juez independiente y un espacio en el que su verdad digamos, es establecida, es fijada y conocida, legada como memoria de lo que han sufrido y también de el derecho que les asiste a que ese sufrimiento sea reparado. Esto último, por supuesto, cuando existan las condiciones para ello en Venezuela, que no son otras, sino el momento en el que se hubiera restablecido la democracia. Agradecemos a Simón Gómez por acompañarnos y ayudarnos a entender el alcance de este fallo, un caso que traspasa lo jurídico y se convierte como en una señal clave de cómo la justicia internacional sigue teniendo de alguna manera herramientas para responder ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Tarde, pero seguro. Muchísimas gracias, Simón. Luego, gracias. Era Simón Gómez, abogado de Derecho Internacional. Es momento de hacer una pausa, pero ustedes no se aparten porque ya venimos con más de Buenos Días.